Y continuamos en Voces RCN y la representante de la Alianza Verde, Olga Lucía Velázquez, es la autora de un proyecto de ley con el que quiere decirle adiós a los llamados elefantes blancos, acabar, dice ella, en este proyecto de ley con la corrupción en la contratación estatal. No sé qué tan posible, qué tan real sea este propósito que creo que han perseguido hace décadas políticos de todas las vertientes, y se hizo incluso célebre esa expresión del presidente Turbay cuando decía que la corrupción debía llegar a sus justas proporciones. Y en esto vamos. Doctora Olga Lucía Velázquez, gracias por estar con nosotros. Un gusto saludarla. Alejandro, muy buenas noches. Muchísimas gracias por este espacio y efectivamente llevamos años hablando de combatir la corrupción, hablando de disminuir esos 50 billones de pesos que se pierden, ese hueco fiscal que hay, que se ha calculado, de dineros que se pierden por corrupción. Además, en este momento el país tiene cerca de 1.753 obras inconclusas, obras que no solamente son recursos perdidos, sino que en su mayoría no se logran terminar. Razón por la cual nos unimos para poder presentar este proyecto de ley que hace varias modificaciones a la Ley 80. La primera, cuando usted hace un contrato de obra, especialmente, la prioridad debe ser, si el Estado no la puede hacer, que la subcontrate, ¿no? Sí. Pero si el Estado la puede hacer, que fortalezca la capacidad del Estado en maquinaria, en materiales. Hay municipios que sería mucho más eficiente si tienen la maquinaria, los insumos y demás para poder hacer las obras en su municipio. Pero necesariamente hoy, como está la Ley 80, pues lo que hacen es contratar, todo lo contratan y se vuelve el Estado un contratador del sector privado. Entonces, ese es uno de los elementos que se están dejando para que deje de ser el Estado un gestor de los privados en obra pública. Ese es uno de los cambios. Otro cambio es que la ciudadanía va a tener una labor importantísima, no solamente en la veeduría en general, sino que la veeduría sea incidente. ¿Qué significa eso? Que las veedurías ciudadanas puedan tener esas objeciones, esas denuncias de las irregularidades en cualquier etapa del contrato, precontractual, contractual o en la ejecución. Y adicional, que haya una publicación automática en el SECOP2 de todos los documentos contractuales. Se publica el contrato, pero no los documentos que hicieron parte de ese contrato, para poder hacer un seguimiento efectivo. Y adicionalmente, la ciudadanía también puede hacer audiencias públicas obligatorias con la asistencia de los contratistas y las entidades vinculadas. Esto significa que el ciudadano por fin va a tener una incidencia real en el seguimiento de la contratación de obras públicas, y a quienes pues nos conviene que se hagan bien y se inviertan bien los recursos. Otro de los cambios, que haya una oportunidad para las organizaciones sociales en contratar juntas de acción comunal, organizaciones de base, que puedan desarrollar, que tengan la capacidad técnica, la experiencia para poder realizar estos proyectos. ¿Esto qué genera? Pues que genera una reducción de burocracia, reducción de costos y sobre todo un compromiso de la ciudadanía en la ejecución de estos proyectos. Otro de los elementos, Alejandro, importantes en este proyecto de ley es que se aumentan las sanciones. Y esas sanciones que hoy están económicas de 20 salarios mínimos legales vigentes pasarían a 50, de 20 a 50 salarios mínimos. Otro tema, se aumenta también las inhabilidades de hasta 12 años de inhabilidad para contratar. Aquí no puede seguir cogiendo carrera que el que hace las cosas mal no le pasa nada, no, al que hace las cosas mal le pasa, y le pasa no solamente en sanciones disciplinarias, sino también en sanciones económicas. También le pasa a quienes, a toda la cadena que forma parte de la contratación, a quienes hacen todos los análisis y estudios precontractuales, a quien hace el contrato, pero también a quien le hace la supervisión y la interventoría. Resulta que todo contrato tiene una supervisión y una interventoría, y ellos simplemente, hoy ¿qué pasa? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién está ejecutando el contrato?
pero aquí lo que estamos diciendo es que la culpa la tiene toda la cadena. Quien hace los pliegos, quien establece el contrato, quien ejecuta el contrato, pero también quien hace la interventoría y la supervisión del contrato, que son los primeros que deberían estar generando las alertas frente a si se está cumpliendo o no se está cumpliendo el objeto contractual. Pero usted me hace pensar... Sí, es que sí. Le quería decir, doctora Olga Lucía Velázquez, usted me está enumerando una cantidad de ítems que se han hecho en el pasado. Recuerdo ahora la modificación, por ejemplo, que se hizo de la ley 80, creo que en ese momento el ponente era Germán Vargas Lleras, que era senador, y se habló de esto, el registro de proponentes, de la publicidad, de asignación de riesgos, y seguimos en las mismas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, aquí hay unas modificaciones concretas, el incremento de las sanciones, pero también incluir a toda la cadena de valor para poder suscribir un contrato, y a la interventoría, porque las interventorías tienen una responsabilidad directa en la ejecución de los contratos. Hoy la interventoría dice, no, yo cumplo con verificar, pero resulta que tiene que verificar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo el objeto contractual, y es responsable solidaria. Hoy, ¿quiénes son los responsables solidarios? Los contratistas, nadie más. Por eso es que se necesitan estas modificaciones. Hoy, por ejemplo, la nulidad de un contrato, no, porque es que está la póliza, está las demandas. Aquí lo que se está diciendo es, si yo compruebo que efectivamente usted no está cumpliendo con el objeto contractual, si se hace la audiencia pública, si hay una denuncia ciudadana, si la interventoría establece, pues lo que aplica es la nulidad del contrato. Y eso es nuevo en esta ley que estamos radicando, que aplique la nulidad del contrato. Lo que se establece aquí es que nosotros tenemos que ya hablar de cero tolerancia a estas irregularidades y que podamos corregir, no solamente institucionalmente, sino también compañía de la ciudadanía, para que no hayan irregularidades en la ejecución de los contratos. Y pero no existe, doctora Olga Lucía, esas veedurías ciudadanas, que además gran parte de esas veedurías, hay que decirlo, han permitido también destapar algunos de sus casos. Claro, hoy hay veedurías, lo que pasa es que no son vinculantes. Es decir, pero pueden ser denunciantes. Para contestarle, claro, pueden ser denunciantes, pero hoy lo que van a hacer es vinculantes con audiencias públicas, que se le van a tener en cuenta sus denuncias, que esas objeciones se van a tener en cuenta como obligatorias dentro de la ejecución del contrato. Doctora Olga Lucía, porque eso me hace recordar también aquello de las consultas previas, que muchos lo han criticado, considerando que es un mecanismo que lo que hace es retrasar las obras, y que allí lo que hay es también a veces un foco de corrupción entre supuestas comunidades o grupos de interés que terminan generando unas presiones para obtener unos beneficios de orden económico. ¿Cómo garantizar entonces que eso? Sí, esto no son consultas previas, esto aplica una vez ya se asigne el contrato. Okay. Es decir, una vez esté en la ejecución el contrato, esto no se asigna, estas audiencias es previstas para la ejecución del contrato. Por eso que es lo que se está estableciendo, que se publiquen las condiciones con las que se suscribió el contrato en el SECOP, todos los documentos, para que esas veedurías se hagan sobre la base de eso que se suscribió y no se pida otra cosa distinta. Y es sobre el cumplimiento del objeto contractual. No es para ponerle la rueda, deje el palo a la rueda en la ejecución del contrato. No, es para que efectivamente el contratista cumpla con el objeto que se establece el contrato. Sí. Doctora Olga Lucía. No es para demorar. Claro. Sí. Hay otro proyecto de ley que muchos consideran ese sí puede ser el almendrón de este asunto, y es la del que lo conocen en los Estados Unidos, el whistleblower, el soplón, el hombre que cuenta lo que está ocurriendo. Y entiendo que hay un proyecto de ley muy avanzado, el de protección a denunciantes. ¿Aquí se compagina o se podría compaginar ese proyecto de ley con el suyo? Claro, porque es que está dentro de la denuncia. Nosotros estamos dándole la posibilidad a que sea vinculante esa denuncia, no solamente que usted puede denunciarlo de diferentes formas, puede ser anónimo, o puede ser público, puede ser una audiencia, puede ser a través de un escrito,
pero ese proyecto de ley que además ya pasó por la plenaria de Cámara, que lo aprobamos allí, lo que está dando a la ciudadanía son herramientas para que usted denuncie sin problema, que usted denuncie sin que le vaya a costar el puesto, que usted denuncie sin que lo vayan a perseguir, sino que haya una certeza, pero también, Alejandro, aquí es muy importante, que haya certeza frente a lo que se está denunciando, que no se vuelva eso una cacería de brujas, es decir, claro, me cae mal la persona, entonces yo voy y lo denuncio y hago un desgaste de la estructura judicial. No, claro, aquí es por eso aquí lo que se está diciendo es frente al objeto contractual. Ajá. Usted contrató un hospital de 1.000 metros cuadrados, para poner un ejemplo, resulta que el hospital va en la mitad, ya usted se ejecutó el 100% del presupuesto, ¿con qué va a terminar el hospital? Esto está en concreto. O sea, aquí no es para generar falsas expectativas ni pensar que algo que yo creía que traía el contrato y no lo trajo. No, es sobre el contrato, sobre lo que usted suscribió y se comprometió a entregar. Oiga, doctora, ¿cambiaría en algo unas plataformas como las del SECOP, como otros portales, el de anticorrupción? Hay una red de observatorios anticorrupción. Esos organismos podrían ser fortalecidos e incluso, usted sabe, hay una oficina, la famosa oficina de la Secretaría Anticorrupción, del SAR Anticorrupción, como se le conocía a esto, ¿no? Transparencia y anticorrupción, sí. Se fortalecen todos estos mecanismos, porque lo que pretendemos es que efectivamente la denuncia sea sobre el objeto contractual. Y esto es fundamental, Alejandro, porque también hay falsas denuncias y también se entorpecen los procesos. Y no queremos que esto sea una piedra en el zapato para los contratistas, tampoco. No, lo que queremos es que efectivamente se haga esa veeduría y se haga ese control sobre lo que usted se comprometió a hacer, sobre lo que usted se comprometió a entregar. Por ejemplo, un contrato para entrega de unos computadores que tenían unas características específicas y resulta que no, que entregaron computadores con características menos a las que estaban en el contrato. Pues ahí hay una denuncia concreta, no, usted entregue lo que le fue contratado porque eso tiene un valor. Si entregó con características menores, pues el valor es menor. ¿Sí me hago entender? Sí. Aquí lo que estamos haciendo es una exigencia real frente a lo que usted contrató. Oiga, ¿y en qué quedó ese proyecto de ley, doctora Olga Lucía Velázquez, el mismo que impulsó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en su momento, del proyecto integral de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción? ¿Eso avanzó? El proyecto de lucha contra la corrupción no, aquí se ha avanzado lo de la protección a los denunciantes, ¿no? En diferentes momentos. Se fortaleció lo de los pliegos tipo, que eso es importante porque eso fue hace unos 6 años tal vez, se establecieron los pliegos tipo. Creo que eso ha sido beneficioso para poder que la obra pública tenga una estandarización, es decir, ahí no hay pliegos sastre de que para uno u otra empresa, sino pliegos tipo donde cualquiera se puede presentar y eso da la libertad y la posibilidad que hayan más proponentes. Pero no es que, pero también, ¿sí? Ahí usted sabe, doctora Olga Lucía, que echa la ley, echa la trampa. Entonces, como ocurre, son supuestamente contratos públicos, pero que ya son contratos tipo sastre, para que se lo gane específicamente alguien, o terminan haciendo incluso alianzas entre varios oferentes con cartas claramente marcadas. Bueno, aquí también hay un tema ético, ¿no? Y yo creo que los ciudadanos tenemos que empezar a hacer conciencia que los dineros públicos son sagrados, que tenemos que hacer las cosas bien para que al país le vaya bien, que en la medida en que se acabe con estos procesos de corrupción, pues va a ser más efectiva la implementación de las políticas públicas en el territorio, van a haber más obras. Eso es parte de lo que tenemos también que aprender los colombianos y las colombianas, sí, a que respetemos y valoremos lo público. Fíjense, Alejandro, que en este momento que hemos avanzado en una comisión accidental de obras por impuestos, algo que yo creé en la reforma tributaria del año 2006, en la ley 1819, obras por impuestos para las zonas PDET y para las TOMAC, para la implementación del acuerdo de paz. Hoy
en un principio solamente habían 250 millones de pesos para hacer obras por impuestos. Hoy cerca de 1.100.000.000 se hacen en obras por impuestos. ¿Y eso qué es? Pues que no lo haga el Estado, sino que las empresas que tienen que pagar sus impuestos, una parte de esos impuestos se haga a través de obras. ¿Y esas obras qué hacen? Pues le salen más económicas al territorio. Lo que pasa es que no la ejecuta ni el alcalde, ni la ejecuta Indía, ni se ejecutan a través del nivel central, sino que las ejecutan las mismas empresas. Dentro de ellas, por ejemplo, empresas como Ecopetrol, como Celsia, como la misma empresa de Energía de Bogotá, que están desarrollando y ejecutando obras de manera directa, sin tener que mediar el municipio. Es decir, no pasa la contratación por el municipio, lo ejecutan de manera directa. ¿Qué recibe el municipio? Pues el hospital o la escuela o la universidad o la carretera, que le sale mucho mejor que contratarla a través del municipio. Entonces son mecanismos que efectivamente le sirven al Estado y que ojalá pudiésemos hacer muchas más obras por impuestos que son más efectivas que a través de la contratación pública. Sin lugar a dudas, pues esta sería una sociedad completamente distinta. ¿Cómo cambia aquí el relacionamiento del Congreso con su proyecto de ley, de los parlamentarios con los mandatarios regionales y con la contratación? Porque es ahí donde está el triángulo, usted sabe, el triángulo de las Bermudas de los recursos públicos. Pues yo creo que debería tener aceptación de los partidos, porque ¿quién no quiere que se acabe la corrupción? O sea, ¿quién no quiere que se pueda hacer una contratación más efectiva, que se pueda hacer más control, que no hayan elefantes blancos? ¿Y usted cree, doctora Olga Lucía Velázquez, que los colegas suyos parlamentarios, no lo voy a decir que todos, desde luego, pero que no hay algunos que sí tienen interés en que se frenen este tipo de iniciativas? Pues bueno, yo creo que yo parto de la buena fe de que vamos a tener la posibilidad de sacar adelante el proyecto, así como también vamos a radicar próximamente un proyecto que fortalezca obras por impuestos. Que quiero decirte, cuando yo lo presenté, pues no tuvo mucha aceptación al principio, y porque pues claro, es más importante que el alcalde del municipio participe en el proceso contractual. Pero yo creo que ya llevamos unos años haciendo conciencia que lo que importa no es el proceso contractual, sino la obra, que efectivamente se haga. Y por eso hoy ya llevamos un valor muchísimo más ejecutado por obras por impuestos, que 1 billón de pesos, pues no es mucho, pero hemos avanzado en obras por impuestos, donde estas empresas ya le cogieron confianza a este mecanismo, y que también hay veeduría ciudadana, también están los proyectos priorizados en estas zonas PEDET y en estas zonas SOMAC, especialmente allí es donde funcionan obras por impuestos, porque no llega a todo el mundo y los recursos del gobierno nacional no son fáciles de ejecutar en estos municipios, y a través de la empresa privada lo estamos logrando. Entonces yo creo que todo lo que podamos hacer para mejorar la inversión pública, para hacerla más efectiva, para que se hagan los proyectos que efectivamente el territorio necesita, la ciudadanía necesita, pues todos deberíamos estar en esto. Y además donde se disminuya cualquier posibilidad de corrupción y donde hagamos conciencia sobre todo de que nos beneficia a todos, que no haya corrupción, nos beneficia a todos que se hagan las obras bien hechas, nos beneficia a todos que lo que alguien contrate lo cumpla, pero también nos beneficia a todos que si una empresa quiere hacer una obra a través de pagar sus impuestos con esa obra, pues que también la ciudadanía participe de manera activa y reciba el beneficio de los impuestos directos desde la empresa en el territorio. Oiga, veo que no solamente es una iniciativa para que los ciudadanos, las comunidades hagan vigilancia, auditoría de los trabajos de las obras públicas, sino que también podrían esas organizaciones contratar para desarrollo de proyectos en sus entornos. Sí, es una de las opciones que estamos colocando en el proyecto de ley, que las organizaciones sociales, hay obras que son muy fáciles de hacer, que las organizaciones sociales están con la Junta de Acción Comunal. En Bogotá, por ejemplo, se hacía obras con participación ciudadana, donde quedaban perfectamente hechas
la ciudadanía se comprometía, era más económico, y es un poco lo que estamos teniendo en este momento, en esta modificación, y es que esas obras con participación ciudadana se vuelvan a hacer y que la ciudadanía sea partícipe, y no solamente sea partícipe, sino que se comprometa a que las cosas se hagan. No, que es un poco el proyecto también del presidente, o la iniciativa para que las juntas de acción comunal hagan vías secundarias, pero sí están estas organizaciones en capacidad, doctora Olga Lucía, de desarrollar ese tipo de proyectos, de pavimentar vías, de construir escuelas. Pero tienen que cumplir con los requisitos, no es para que cualquiera diga yo tengo una junta de acción comunal y quiero, no. Creo que también el Bogotá es un ejemplo con obras con participación, Cundinamarca es un ejemplo también con vías terciarias. ¿Y qué tiene que hacer la organización? Pues capacitarse, tener la maquinaria, demostrar que tiene la posibilidad de hacerlo. O sea, no es cualquiera que se presente, sino que quien cumpla con los requisitos, porque esto no es para obviar los requisitos, sino que tiene que cumplir los mismos requisitos que cualquier privado. Doctora Olga Lucía Velázquez, ¿cómo se imagina su proyecto? Bueno, su proyecto, y veo que también tiene el acompañamiento de otros partidos políticos, del Pacto Histórico, del Partido de los Comunes, de otras organizaciones políticas, que me parece muy interesante en ese propósito. Pero, de Cambio Radical también, porque Modesto Aguilera es de Cambio Radical. Modesto Aguilera es de Cambio Radical. Pero un caso como el de la Unidad de Gestión del Riesgo, ¿qué pasaría allí si tuviéramos su ley aprobada y se presentara un episodio de corrupción tan vergonzoso como ese? ¿Cómo sería ahí el procedimiento? Lo primero es que no hubiera alcanzado a llegar a un episodio de corrupción de tal magnitud, porque la ciudadanía hubiera alertado de manera inmediata, que además fue por ahí donde empezó a descubrirse todo esto. Es que si la ciudadanía identifica que hay unos carrotanques que no están funcionando, pues inmediatamente se hace la audiencia, que estén las entidades y los contratistas, y aplica la nulidad del contrato. O sea, es un tema de manera más efectivo y eficiente que lo que hoy tenemos. Claro. ¿Y qué se hace en el caso de los responsables? Porque pues ya hemos visto allí, entonces devuelven unos recursos, dicen que van a colaborar con la justicia, y finalmente estos señores de cuello blanco terminan recuperando su libertad, y muchos de ellos se quedan apropiados o se apropian de esos recursos, doctora Olga Lucía. Pero aquí lo que estamos diciendo es que tienen que pagar con sanciones económicas, pero no pueden volver a contratar con el Estado. O sea, tendrían... No pueden volver a contratar con el Estado. Muerte de contratación. Sí, no pueden volver a contratar con el Estado. Pues, doctora Olga Lucía Velázquez, ¿en qué estado se encuentra el proyecto? No, lo acabamos de radicar. Pues muchos éxitos. Le vamos a seguir la pista, le vamos a seguir la pista al proyecto. Gracias, Alejandro, y espero que tengamos de verdad el acompañamiento de todos los partidos, también en el de obras por impuestos, que la gente conozca el mecanismo, que las empresas se motiven a pagar sus impuestos a través de obras. Imagínense, Alejandro, que muchas empresas en el país puedan hacer las obras donde se disminuya todo ese pago de estampillas, el costo que implica para una obra pública el ser Estado, y que podamos tener efectividad, eficiencia en el territorio a través de obras por impuestos. También es otro mecanismo que me parece importante, y que a través de esta modificación de la ley 80 pueda ser más efectiva, más eficiente, que se acabe con la corrupción y que también se acabe con los elefantes blancos. Ojalá así sea. Doctora Olga Lucía Velázquez, buen fin de semana. Feliz puente. Muchas gracias, Alejandro. Feliz puente.